Simón Bolívar en Colombia, Venezuela, lo que hoy es Panamá, que antes era Colombia, pues Perú, Ecuador, Bolivia, pues son las clases altas las que hacen. Y miren, las clases altas hicieron lo mismo que hicieron los revolucionarios franceses. Ellos querían libertad, igualdad y fraternidad, pero una vez tienen el poder es libertad entre nosotros, igualdad entre nosotros y fraternidad entre nosotros. Entonces a la persona común y corriente no le dan voto, no pueden votar. ¿Quiénes podían votar? Los que eran propietarios o los que tenían educación, y ustedes saben que los que tenían educación es una ínfima minoría. ¿Ves? Que igual pasó en los Estados Unidos. O sea que es un proceso, y más aún en el siglo XX todavía las mujeres no votábamos. Así que se restringe, ¿verdad? Cuando se van soltando poderes es porque no le cuesta más remedio a los que tienen el poder. El que tiene el poder no lo da por gracia, lo da porque no le queda más remedio. Por la presión. Así que, ¿verdad? Y en Puerto Rico, como en Estados Unidos, pues la última frontera, ¿verdad?, del sufragio fue la juventud, porque iban a la guerra. Imagínense, y Estados Unidos había tenido guerra desde la guerra civil, o sea, después de la guerra de independencia, la guerra civil, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, y cuando llegan a los 60, de repente los jóvenes dicen, espérate, si a mí me mandan a dar el precio máximo que puede dar un ser humano, que es la vida misma, ¿por qué no me pueden dar el voto? Y la juventud se impuso. Y nadie ha dicho de allá para acá, no, los de 18 años están todavía muy inmaduros, no deben votar. Se desvió, ¿verdad? Se desvió. Antes era 21. Bueno, así que la participación, y bueno, en Puerto Rico, de hecho, en estos pequeños periodos, mientras estas repúblicas, ¿verdad?, tienen sus constituciones, hacen sus arreglos, de hecho sufren mucho, la iglesia sufre mucho, porque hay un periodo ahí que se extiende, donde la cosa todavía no se sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque, miren, la iglesia no reconoce estos gobiernos. Ellos son aliados de España. La iglesia católica es aliada de la monarquía, donde quiera. O sea, al papado, a la iglesia, le tomó, ¿qué puedo decir?, más de 100 años aceptar las ideas de la Revolución Francesa. Donde quiera que se levantaba este clamor por romper, ¿verdad?, con esa cosa, con estas desigualdades, la iglesia siempre fue extremadamente conservadora, siempre. Es igual que cualquier otro poder sobre la tierra, no da nada por gracia, lo da cuando no le cuesta más remedio. Y entonces pues en todos estos países, cada vez que había algo, pues la iglesia se ponía del lado de los más conservadores. ¿Qué cosas hacían que la iglesia fuera así? Les puedo dar un ejemplo para empezar. En Puerto Rico, cuando llegan los norteamericanos, las escuelas comenzaban su día con un rosario. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo era? ¿No tienen detalles? Pero esos son colegios privados. Pero el sistema escolar público era una alianza completa con la Iglesia Católica. ¿Por qué ustedes creen que la Iglesia Católica en un principio se alía a los dictadores nacionalistas, socialistas de Italia y de Alemania? Le hace fascistas y nazis. ¿Por qué? Porque hacen negociaciones para que la iglesia no sea sacada del sistema de educación público. ¿Perdón? Para perpetuarse, por supuesto. Que miren, en muchos casos, o sea, hay que ver que una sociedad con iglesia es mejor que una sociedad sin iglesia, ¿verdad? Ese era
el argumento principal. Lo único es que esta iglesia pues se impone sobre todas las demás, ¿verdad? Y entonces guarda un monopolio que no le permite entonces una verdadera libertad a las demás iglesias. Y en el caso de Puerto Rico, pues imagínense, eso fue una guerra a muerte. Pues con razón los protestantes eran todos estadistas. Y déjenme decirle, en las iglesias denominacionales, no las pentecostales, pero más en las iglesias denominacionales al día de hoy, ¿verdad? Se sigue esa tradición. Se sigue la tradición, ¿por qué? Porque era mucha persecución. Y era una lucha campal para el dominio hasta la década del 60. ¿Ustedes se acuerdan la creación del Partido Acción? Gracias. Partido Acción Cristiana. Pues una de las cosas que hasta lo último insistió la Iglesia Católica en Puerto Rico fue tener presencia en el sistema de educación público. Y la gente lo derrotó. Y entonces, pues imagínense, hasta el gobernador fue excomulgado. Todo el mundo. Y bajo amenaza, ¿verdad? De excomunión de todo el que votara, el que no votara por el partido de la iglesia. Era un pecado, llegaron a establecer que era un pecado. Un pecado, sí. Sí. Y no votar por ellos. Sí. Bueno, así que las luchas, ¿verdad?, dentro de América Latina fue esa lucha entre conservadores y liberales. Y eso fue así durante todo el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XX, y no es hasta ahora, muy recientemente, que empieza a romperse, ¿verdad? Que no es que no se intentara romper con eso anteriormente, pero el que intentara romper con eso corría el peligro de desaparecer. O sea, que romper esos poderes no es nada fácil. Bueno, déjame ver que no se me quede uno de esos puntos bien importantes. Les mencioné que sufrió mucho la iglesia, y ahí en realidad fue que me quedé, porque la iglesia, ¿verdad?, el Papa, tardar tanto en reconocer a los gobiernos que estaban naciendo en esta república, pues entonces la disputa era, bueno, pues ¿quién nombra a los obispos? ¿Ves? Porque si el Papa no reconocía a estos gobiernos, todavía seguía reconociendo a España, y bajo España todavía subsistía el patronato real, o sea que era el rey el que en realidad nombraba al obispo. Y entonces llegaba el obispo a uno de estas ex colonias y no era reconocido por la iglesia. Así que es un teje-meneje ahí constante, y la cosa es que se extiende bastante. No es hasta el 1930. O sea, estamos hablando de que en el caso de México, por ejemplo, México se declaró independiente en el 10. Toda esa faja al norte, ¿verdad?, del cono sur, Venezuela, Colombia y las demás, declaran su independencia en el 19. Quiere decir que son 10 años de esta disputa. ¿Y qué pasó con entonces los feligreses mientras hay esta disputa? Un distanciamiento enorme. El autor de este artículo, de este capítulo, o sea, del libro, lo que dice es: la vida de la iglesia fue la que se perjudicó. Y si la vida de la iglesia era bastante tenue, ¿verdad?, durante el periodo colonial, donde en sí pues es como una iglesia tan jerárquica, ¿verdad?, y una iglesia tan centralizada, donde la persona común y corriente pues ¿verdad?, como últimamente nosotros hemos visto que hay más participación de la persona, ¿verdad?, del feligrés católico dentro de la misa, o se le dan espacio dentro de la vida de la iglesia, pero eso no existía en aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Que donde no hay obispo reconocido, no hay ordenación de sacerdote, y donde no hay sacerdote, no hay ni siquiera una misa, y no hay ninguna enseñanza doctrinal. Así que si este catolicismo era tenue, pues ahí sufrió más aún todavía. Y por eso vamos a
vemos que el catolicismo en América Latina es un catolicismo muy sincretista, ¿verdad? Donde hay una mezcla ahí de deidades y religiones y santos y para no mencionar Santería y esta vaina. sí, es una iglesia muy o sea que aunque se conservan ciertos ritos, se conservan ¿verdad? Las procesiones es más que una práctica, es como decir una tradición cultural, ¿verdad? Que en Puerto Rico también se dio mucho de eso, pero quizás no tanto. Y entonces pero la vida espiritual de la iglesia se afecta muchísimo, y entonces pues eso hace que sea una iglesia poderosa con los conservadores, pero dentro del pueblo, ¿verdad? No, sin arraigo espiritual. Y eso se va a romper, ¿sabes? Después de un siglo, cuando aunque el protestantismo llega a estos países, y esto era el siguiente punto, el protestantismo llega porque estas naciones, ¿verdad? Estas repúblicas empiezan a promover la inmigración de grupos que en realidad llegan de naciones protestantes, y si está promoviendo la inmigración tienes que darle libertad, ¿ves? Pero es libertad para ellos solitos, como en el caso de Puerto Rico, no es libertad para todo el mundo. Pero eventualmente, ¿verdad? Esto empieza a cambiar, y entonces se extiende la libertad, las que no la tenían o las que tenían en papel, a toda la población. Pero en realidad la explosión evangélica en Latinoamérica es probablemente del 70 para acá, donde si uno ve las estadísticas, lamentablemente ni se me ocurrió buscar las estadísticas, aunque esto no es parte del capítulo 42, ¿verdad? Pero las cosas que estamos oyendo de cómo está avanzando el evangelicalismo en América Latina es una cosa extraordinaria. Todos los días nacen iglesias, se convierten miles de personas, miles. El que vea el canal de Gille Ávila sabe, ¿verdad?, que son cientos en un solo día, y de toda América Latina, de toda América Latina. Pero ya desde 1930 había muchos misioneros que salían de Estados Unidos hacia todas esas... Oh, sí, sí, pero que no era el movimiento popular que se convirtió décadas después. Sí. Especialmente para México, que era el borde con Estados Unidos. Sí. Y debo aclarar, el siglo XIX, ¿verdad?, que es el siglo que estamos estudiando en esto ahora, el siglo XIX, o sea, 1801 al 1900, acuérdense que es un número menos, ¿verdad? Sí. 1800. Se le dice en la historia de la iglesia el siglo de las misiones. Eso ustedes lo vieron aquí. Se le dice el siglo de las misiones porque es que hay un renacer, ¿verdad? No solamente en Europa, especialmente Inglaterra, que es la gran potencia mundial, obviamente, sino después Estados Unidos. Y en el siglo XIX, cuando se reúnen por primera vez todas estas sociedades misioneras, porque antes, ¿verdad?, cada iglesia mandaba lo suyo, pero de repente en el campo misionero se dieron cuenta que ahí no hay diferencia, porque las posibles diferencias se hacen nada cuando se está evangelizando en el paganismo. Y entonces pues es necesaria la cooperación entre todas estas denominaciones, y por primera vez entonces se hace un congreso de sociedades misioneras. A veces son sociedades independientes, pero muchas son de las denominaciones, ¿verdad?, en el mundo entero, de las principales, obviamente. Y cuando se hace este congreso, miren, una de las decisiones que se toma, que no se van a evangelizar en América Latina, porque América Latina está evangelizado. Porque cuando se considera, ¿verdad?, que hay tan y tan
extenso territorio